¿Qué onda, bro? Acá empezando un vivito. Espera si alguien entra. Si no entra, le mando de una vez. De todas maneras, esto queda grabado. Siempre queda grabado. Si no queda grabado en el Instagram, queda grabado en el Akash. ¿Qué estaba buscando yo? Bueno, no lo consigo. Bueno, espero que estén muy bien, que tengan un buen comienzo de lunes, que piensen, que hagan introspección, que miren hacia adentro, que dejen de estar cambiando las cosas allá afuera. Siempre enfóquense en que el cambio siempre es interno y se refleja en lo externo, ¿verdad? Hace poco hice un video sobre el estrés, cómo funciona de forma simpática, ¿verdad? Bueno, esto no es necesario que lo aprendan. Creo que lo más importante que aprendan es lo que voy a decir en este video. En el video anterior era más como para terapeutas, para que funcionen y sepan cómo es el proceso simpático, o para las personas que le gustan solamente estudiar y entender cómo funciona su cuerpo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo podemos empezar acá. Vamos a empezar a explicar cómo funciona un biorritmo. ¿Qué es un biorritmo? Quiero darle a entender a ustedes sobre mi intención de hacer este video. Hola hermano, ¿cómo estás? Que venga y que llegaste, así me dice cómo se ve, cómo se siente. Y bueno, vamos a hacer un poquito más divertido este video. Esa musiquita me gusta, está re chill. Y bueno, ya que estás ahí, amigo, ya vamos a hacer algo. Vas a poner tu mano izquierda, para que veas. Vas a poner tu mano izquierda así. Y dime ok cuando lo tengas así. O un corazoncito para que se te haga más fácil. Pon tu mano izquierda así. Bueno, cuando puedas te vuelves a meter. Y bueno, a lo que quieran, ya mejor así. Ya a lo que quedan acá viendo el video, traten de colocar su mano izquierda acá y su mano derecha en el corazón, ¿verdad? Traten de colocar. Yo voy a hacer una pequeña alquimia, como para hacerlo un poquito más divertido, y después me voy para la parte de ciencias y biológicas. Pero voy a mandarle como una intención para que arranquen la semana, ya que ando muy bien energéticamente. Y bueno, voy a hacer así. Es como el péndulo que voy a hacer. Esto es un péndulo hebreo y es bueno porque él tiene su propio canal. No utiliza mi energía, en realidad es su propio canal. Yo lo que voy a intencionar y mandar un código acá, y después lo voy a mandar para allá. Ahora lo que hago yo, ustedes tienen que poner la mano izquierda. Pongan su mano izquierda, yo voy a aumentar la intensidad.
bueno, ya pueden cerrar abrir los ojos o poner su mano en lo que quieran. Es divertido, ¿viste? Cómo se mueve el péndulo. Ya yo no lo utilizo en realidad. A veces lo utilizo como para mostrarle al humano ahí que vea algo y se emocione, pero en realidad ya yo no lo utilizo. Fue como en el comienzo de conocer cómo, lo utilicé mucho para aprender cómo es las energías, todas estas cosas, pero ya después ya la vengo integrando todo lo que voy estudiando en una sola técnica, porque son muchas ramas, ¿ves? Entonces yo trato de hacer esta cosa lo más fácil, utilizando todas las ramas, energía, mente, pensamiento, emoción, espíritu, todo, porque todo está conectado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar con la clase. Esta clase, la que voy a hacer, es hablar sobre el estrés y sobre el pensamiento, para que nosotros sepamos qué es un pensamiento, para que nosotros sepamos cuáles son los pensamientos de baja vibración, cuáles son los pensamientos de alta vibración, qué son las emociones y cómo funciona en nuestro biológico y cómo afectan los pensamientos y emociones a los órganos. Los órganos, a sentir un estrés, se activan, se proliferan, se ulceran para generar más. Por ejemplo, un estrés crónico en 3 meses va ulcerando mucho el hígado, que va aumentando su capacidad y pierde más o menos, enfoca toda la energía del cuerpo en el hígado. Entonces no se permite la recuperación de tejido, no llega a su estado anímico, está guardando más energía porque está en un modo supervivencia. Entonces todo eso es lo que yo quiero acá explicarles, porque yo no lo voy a volver a subir más en el Instagram. O sea, yo no voy a hablar más de estos temas, quiero hablar de otros temas que son las de elevaciones de conciencia, pero creo que es muy fundamental tener conocimiento del pensamiento y de las emociones. ¿Por qué? Porque para no decir que todas las enfermedades ocasionan a través del estrés. Todo empieza desde el estrés. Una persona que no está en paz no puede crear. Una persona que no esté en paz siempre se va a sentir una víctima. Una persona que no esté en paz siempre va a estar tóxica. Una persona que esté en paz siempre va a estar atemorizada del mundo exterior, ¿verdad? Entonces mis intenciones no es siempre es que miremos hacia adentro. Las intenciones es también no utilizar esta metodología como para, bueno, si estás pasando, arreglas tus pensamientos y se te cambia la realidad. No, a veces también hay que hacer cosas allá afuera. A veces como que no es que te vas a quedar en un mal lugar mientras que tu novio o tu esposo te maltratan en el trabajo y mientras estás cambiando la mentalidad, no. A veces es necesario mover algo allá afuera, ir a un lugar tranquilo, recuperar energía, cambiar el mundo interno, hacer una reflexión, entender por qué me estaba pasando eso, sacarle lo positivo a ese error y verlo como un aprendizaje. Entonces todo esto es un mecanismo de autoconocimiento y de desarrollo personal. Ok, entonces, ¿verdad? En el video anterior yo estaba hablando de cómo funciona la forma simpática del estrés. Esto es una comunicación del hipotálamo que segrega dicotipina. Segrega algo que conecta con la hipófisis. La hipófisis se vuelve a segregar, conecta con las glándulas suprarrenales, que son las que están arriba de los riñones, y ahí generan el cortisol. El cortisol, dependiendo del pensamiento, se activa un mecanismo de huida, lucha o congelamiento, que uno genera estrés y en la noche se genera un aspecto negativo del cortisol, que es donde genera la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que son los neurotransmisores que nosotros necesitamos para dejar de estar en estrés y empezar a recuperar células y empezar a recuperar el tejido, todas esas cosas, ¿verdad? Pero a veces nosotros salimos en el exterior, volvemos al estrés, después llegamos a la casa y tenemos más estrés porque no nos gusta lo que hicimos, no tuvimos los frutos que deseamos, estamos con una persona que no queremos, estamos en un trabajo que no queremos, entonces nunca salimos de ese estrés. Entonces, ¿por qué? Porque también quería complementar que en toda mi experiencia que yo veo, la mayoría de las personas,
Cuando sienten un estrés, la persona lo que hace es distraerse. Obviamente que distraerse del estrés que está ocasionando funciona porque no estás sintiendo eso que te está doliendo. Pero al distraerte te soluciona un tiempo temporal muy corto, que al no tener esa distracción vas a volver al estrés inicial y le vas a sumar más estrés porque gastaste energía, gastaste tiempo y vas a tener más estrés acumulado. Entonces eso genera un biorritmo que genera una conducta. Una persona genera una conducta. Nosotros nos manejamos, el ser humano se maneja a través de conducta, se maneja a través de una máscara, se maneja a través de una personalidad, se maneja a través de un subconsciente de creencias. Así funciona el ser humano. Eso no se puede borrar, no se puede decir. Hay una cosa que digamos otras cosas, pero a veces ni decimos la conducta que nos llevan a los problemas, y como nosotros lo que hacemos es proyectar los problemas en el exterior porque la otra persona tiene la culpa, y en realidad es la misma conducta mía que me tiene atascado en esa realidad creando ese problema. Entonces todo ese juego de proyecciones de bioquímica genera un bendito estrés. Entonces en la onda de mis intenciones es que ustedes vivan menos estresados, que vivan o que sean creadores de su realidad, que tengan más energía, que sus cuerpos estén más saludables, que su psique esté más saludable, que sus emociones sean más lindas, que se den cuenta que al llegar a una enfermedad, esa enfermedad se puede estudiar para saber qué parte del cerebro está conectando esa parte del órgano que está afectada y qué tipo de pensamientos son los que trabaja esa parte del cerebro. Se estudia la psique, entendiendo todas las señales del cuerpo. No se ve la enfermedad como como la primera causa. Se ve la enfermedad como el último resultado de todo este proceso desarmónico, ¿verdad? Entonces empezamos que el primer cuadrante, quiero explicar. Bueno, eso fue una pequeña introducción, ¿verdad? Eso fue una pequeña introducción. Entonces, lo primordial es el pensamiento. Esto acá yo voy a hablar. Otra persona puede decir que lo primero es la vibración, la energía o las emociones. Se puede estudiar, pero desde la biodescodificación se entiende que lo primero es el pensamiento. Desde la bioneuroemoción se entiende que primero es la emoción. Desde la metafísica y física cuántica se entiende que lo primero es la energía. Y desde lo biológico se entiende, cada uno tiene su visión, se podría decir, ¿verdad? Pero desde esta visión nos enseña cómo funciona la comunicación del pensamiento con el cerebro y con las emociones que generan la conducta, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero explicar. No decir si lo mío está mal. Esto es una vía, es una percepción, nada más, que se basa en la comunicación de la mente. La mente, ¿qué es? La mente es la parte intangible del cerebro. La mente son pensamientos. Tú tienes pensamiento, yo tengo pensamiento, todos tienen pensamiento, pero los pensamientos no se pueden estudiar, ¿no? Es intangible. Pero se puede decir que es un paso antes que se materialice el pensamiento. En los pensamientos se materializan. Por eso que dicen que los pensamientos crean, porque el pensamiento es el que crea. El subconsciente crea, todo crea a través del pensamiento, ¿verdad? Entonces la mente lo podemos, para entender qué es la mente, vamos a ponerle pensamiento al lado para complementar pensamiento. Ok. Y esta mente puede pensar en estrés, conflicto, o puede pensar en paz, amor. Ahorita le voy a mostrar lo que estoy escribiendo. Amor, ¿verdad? El primer paso
el primer paso siempre... Ay, creo que tengo que cambiar la cámara, porque si no se ve al revés. Pero ¿será que me entienden ustedes así? Ah, se le cambio la cámara, ya fue. Espero que se vea bien. Me van a poner la cámara frontal, aunque no puedo, y si se ve mal, bueno, no sé. Es gratis esto. Uy, no, mentira. A ver, pero ya fue, lo voy a explicar así. Bánquesela. Está al revés, pero bueno, ustedes tienen que saber codificar las cosas. Así es la misma la realidad es todo al revés. Entonces, la mente es el primer paso, ¿verdad? Y la mente nosotros la vamos a entender como pensamiento. Los pensamientos es el primer paso de toda la función biológica y psíquica en el cuerpo. No estoy hablando de espíritu o algo de alma ni nada que eso. Esto es todo un poquito más biológico, más humano. El pensamiento, que es lo que crea, que es lo primordial. Un pensamiento, uno vive una acción y esa acción, dependiendo de la vibración del pensamiento, puede ver lo que está experimentando desde el estrés o desde el amor. Acá dice estrés y conflicto en la parte de arriba, y aquí dice amor y paz en la segunda parte. Entonces el pensamiento, el poder del pensamiento hace que lo que nosotros experimentemos sea positivo para nosotros o sea negativo. ¿Se entiende? Entonces, si el pensamiento, dependiendo de una situación, si yo tengo una creencia que esa situación es negativa, yo voy a generar unos neurotransmisores que van a generar cortisol. Esos pensamientos van a activar, dependiendo si es de paz o del amor, desde paz o desde el estrés o desde el amor o desde el miedo, ese tipo de pensamiento va a activar una parte del cerebro, que eso es lo que hace, activa unos neuros y estos neuros activan los órganos. Hola a todos los que están llegando, gracias por estar. Está bueno esto. De todas maneras yo voy a volver a empezar y lo vuelvo a resumir, porque no voy tan adelantado. Ok, entonces el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento está en la mente, pero recuerden que la mente no está en el cerebro. La mente y el cerebro son dos cosas diferentes. El cerebro es una parte tangible y la mente no es tangible. Y la mente, el pensamiento, que sea desde el amor o que sea desde el miedo, va a activar una parte del cerebro. Y esa parte del cerebro va a generar una comunicación que se llama neurotransmisores, que esos neurotransmisores van a activar los órganos. Ahí, ese es el primer paso, que es la mente, que es el pensamiento, y el segundo paso es el cerebro, ¿verdad? Cualquier parte, cualquier órgano de nuestro cuerpo, cualquier reacción de nuestro cuerpo está conectada a una parte del cerebro. Esa parte del cerebro, cuando la comunicación del estrés es muy seguido, es como, por lo menos, lo voy a explicar acá, vamos a ver si lo puedo meter. Cuerpo. Y voy a explicarlo más o menos con el hígado. Entonces todo el mundo también sufre del hígado o de la... voy a poner el hígado y pulmones. Esto lo estoy hablando ya del último escalón de lo que uno hace en biodescodificación. En biodescodificación, muchos casos yo puedo biodescodificar las enfermedades para yo entender cuál es el problema psicológico y cuál es la emoción que no puede gestionar el problema psicológico, y voy como que escarbando desde afuera hacia adentro para entender, ¿verdad? Para no ser un trabajo energético que se hace desde adentro hacia afuera, pero eso genera ciertos síntomas, y si la persona no cambia la mentalidad se queda estancada ahí. Siempre lo importante es cambiar la mentalidad. Por eso que dice que siempre el problema tiene que ser
La mentalidad, cambiar la mentalidad. Es importante la mentalidad. Siempre se habla de eso, ¿verdad? Entonces, una persona que por lo menos tenga, ¿cómo le digo? Tenga un problema de la supervivencia, que es el común, es que nos vamos a quedar sin dinero y necesitamos dinero para vivir, necesitamos dinero para pagar el alquiler, necesitamos dinero para pagar, ayudar a la familia, necesitamos dinero, siempre necesitamos dinero, ¿verdad? Eso genera un estrés, un miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo a la supervivencia. Ese miedo de la supervivencia genera unas señales de cortisol que hace que el hígado se ulcere y se vaya expandiendo más el hígado. La supervivencia, que necesita guardar más energía para poder hacer algo que les garantice. Entonces siempre está creciendo y ulcerando el hígado. O por lo menos una persona que tenga problemas de conflicto o que tenga problemas territoriales, que por lo menos siempre está viviendo en el estrés, que siempre se siente estancada o bloqueada, o que los hombres son más peligrosos y que el mundo es peligroso. Entonces estoy hablando de un síntoma de territorio. Cuando nosotros tenemos un síntoma de territorio, nuestros pulmones se empiezan a ulcerar y se necesita expandir, se expande más los pulmones, porque nos está pidiendo que agarremos más oxígeno y así podamos subir del sitio donde nosotros nos estamos sintiendo afectados. ¿Por qué ustedes creen que las personas con tanto miedo en el tema del coso ese, yo no lo voy a nombrar porque para mí ni existe, las personas le ponían una mascarilla? ¿Y porque las personas todos tenían la patología de problemas respiratorios? ¿Por qué? Y porque todo el mundo tenía un miedo de que perdió el trabajo, empezó a estar, nunca se sentía en casa, paz en casa, y lo metieron todos a la casa y se tenía que aguantar la esposa que no era una tóxica, se tenía que aguantar los hijos que estaban re locos. Entonces esa persona no tenía un territorio donde se podía sentir en paz. Entonces todas las personas empezaron a despertar esas patologías. Entonces esto es un estudio científico, pero no estoy hablando yo bobadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo intencionar? Yo sé que a ustedes ni les importa todo esto, en realidad vamos hacia la raíz y qué es lo que es importante. Lo que es importante de entender todo esto, no quiero que se aprendan lo que es neurotransmisores ni nada de eso, porque en realidad no hace falta. Lo que yo quiero enseñarles que esto es un proceso biológico, y cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros no cambiamos el problema interno que está ocasionando la enfermedad. No tomamos un medicamento, y al tener el medicamento programamos a nuestra mente que lo de afuera nos daña a nosotros. Entonces tampoco nosotros no podemos entender qué está pasando allá dentro de nosotros, ¿verdad? Porque a veces programamos a la mente y no conectamos a la homeostasis. La homeostasis es un estado natural que ahí todo se empieza a recuperar, los tejidos, las células, todo. El cuerpo es demasiado inteligente. Asimismo, como está creando una enfermedad, de esa misma forma puede crear la cura. Entonces, lo importante de lo que les quería mostrar es esa parte, esa es la parte científica, de cómo el poder del pensamiento puede pensar algo, una situación en estrés o algo en amor. Y si pensamos en estrés, el que va a ocasionar problemas es el biológico. Y el biológico es causa de un problema psicológico y un problema emocional. Entonces hay que saber no distraerse y hay que saber gestionar las emociones. Hay que estudiarse y meditar, que significa medito, y cambiar nuestro estilo de creencia, entender que no hace falta vivir desde el miedo, empezar a vivir desde el amor, porque nuestro cuerpo nos lo va a agradecer, y nuestra vibración también, y lo que empezamos a traer también. Entonces vamos a ver si lo puedo hacer acá. Entonces lo que activa siempre primero es el pensamiento. Entonces yo voy a colocar acá activación. Lo primero siempre es la activación del pensamiento. Estrés, amor, miedo, amor. Siempre es ese juego. Miedo, amor. Esto, esa polaridad. Todo es a base de la polaridad. Entonces esa activación
el juego de creencias genera una conducta, ¿verdad? Que genera una lucha, una huida y un congelamiento. Ok. Siempre todo es el pensamiento, ¿verdad? Siempre todo el principio es el pensamiento. Siempre hacemos una cosa y después decimos ¿por qué no lo hice diferente? Porque bueno, no era el pensamiento que tenías que tener para vivirlo diferente. No es que la otra persona hizo una cosa diferente, siempre fue el pensamiento. Entonces el pensamiento, nuestros pensamientos, una persona que tiene un estilo de pensamiento, ese pensamiento genera una personalidad. Y esa personalidad genera una conducta. Y esa conducta genera una persona que en el pilar de la relación con el dinero, esa persona siempre se queda congelada. O esa persona siempre huye de los negocios. Porque el primero es el pensamiento que genera una conducta, y esa conducta nos hace luchar por lo que queremos, nos hace huir de la situación o nos congelamos, porque así funciona la biología. Lucha, huida y congelamiento, ¿verdad? Entonces, una persona, como por lo menos que le hablamos en el huida, en el ámbito de las relaciones, bueno, ¿cómo te va a ti en las relaciones? Siempre se la pasa huyendo. Una persona está viviendo un estrés, tiene una personalidad, tiene un pensamiento que genera una conducta, que esa conducta le hace que esté huyendo de las relaciones, o le esté huyendo de la familia, o que le esté huyendo de algo. Esta persona siempre está huyendo, pero siempre tiene un estilo de creencia sobre esa área que le hace huir. O si no, huyendo, esa parte. O si no, lucha, ¿verdad? Vamos a decir, en la parte de, no sé, te podría decir, de las relaciones, siempre está luchando. Necesita una persona para luchar, necesita una persona para medir su fuerza. Entonces esa persona tiene unos pensamientos que van a base de la lucha, que generan una conducta, que esa conducta va a estar luchando en todas las cosas que está experimentando. Entonces toda esa lucha se basa por el pensamiento. No es que la gente es mala ni nada, siempre es el pensamiento que lo está haciendo luchar, la conducta que ya ha sido creada. O si no, el congelamiento. Esa persona tiene unos pensamientos que cuando alguien le habla feo se congela. Entonces ella nunca va a poder empoderarse, nunca va a poder expresarse, nunca va a hacer, porque siempre se está congelando. Se está congelando con las comunicaciones sociales, se está congelando en las relaciones sexuales, se está congelando en las relaciones financieras, se está congelando en las relaciones espirituales, como sea. Lo importante es que siempre entiendan que esta lucha o la huida o el congelamiento se basa por una conducta, que se basa por un estilo de creencias. ¿Se entiende? Entonces no hay que buscar una persona que queremos cambiar el área y seguimos luchando con el otro que venga. Siempre queremos cambiar afuera. Y si nosotros queremos cambiar el estrés del síntoma que queremos relajar, tenemos que cambiar el pensamiento. Pero ¿cómo nosotros cambiamos el pensamiento si ni sabemos qué es un pensamiento? Por eso hay personas que estudian esto que hago yo para mostrarle a ustedes que esto es un pensamiento, para que entiendan. Perdón si me pongo así, pero es que bueno, es que me gustaría que entiendan, y a veces pienso que es muy difícil, pero no es tan difícil en realidad, solamente tienen que dedicarse un poquito. Entonces, ese mecanismo genera el de la lucha y el de la huida, y vivir desde el miedo y no vivir desde el amor. En vez de lucha, vivir desde la unión. En vez de la huida, vivir desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde afrontar las cosas, y vivir desde el congelamiento, de poder expresarse, de poder sentirse libre. Entonces ahí ya estamos cambiando el pensamiento, que nos hacen vivir desde el miedo o nos hacen vivir desde el amor. Ahí ya empieza a cambiar toda la realidad, la biología, las energías, empezamos a traer otras cosas. Y bueno, entonces, pero cuando nos mantenemos en esa lucha, huida, congelamiento, nosotros generamos más estrés.
Y díganme si ustedes no se la pasan congelados, que se están repitiendo porque no hicieron las cosas, o porque no se la pasan huyendo de los problemas y no lo van afrontando. Y díganme o si no les gusta luchar y yo tengo la razón y el otro no tiene razón, defendiendo su estilo de creencias. Bueno, entonces ese más estrés, ¿verdad?, genera una respuesta biológica, obvio. Respuesta biológica. ¿Qué sería la enfermedad? Bueno, entonces, bueno, cambia el pensamiento y pregunta, si vos sos muy terca, como lo estaba diciendo, está bueno, ya te estás dando cuenta, ¿cómo vas a cambiar algo que no has asumido? ¿Cómo vas a cambiar algo que no has asumido? Primero tenemos que identificar. Entonces ahí donde vamos a hacer un trabajo de indagación, de autoconocimiento. ¿Por qué yo soy terco con esto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces el problema no es que eres terco. El problema son todas las cosas que no te llevan a la responsabilidad. Pero tú no entiendes que eres terco. No, hay cosas que te faltan trabajar que te hacen percibir como una forma terca. Pero todos esos pensamientos son subconscientes. Tú ahorita cuando diciéndome que eres terco, solamente estás viendo una parte de tu conciencia, pero no estás viendo las creencias que te hacen pensar terco. ¿Tú crees que yo voy a decir que yo soy terco? Yo no, pero como el pensamiento te dice yo soy terco, bueno, te quedaste terco porque es el pensamiento que lo estás creando. Y después te quejas porque eres terco, pero tienes un pensamiento que me está escribiendo, yo soy muy terco. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar el pensamiento, trabajarlo, integrarlo. 21 días más o menos se utiliza para establecer un nuevo pensamiento, pero para establecer un nuevo pensamiento tienen que bajar las frecuencias cerebrales. Solamente funciona en meditación o hipnosis y te has relajado cuando estás solo en tu soledad. Has bajado, no vivís estimulado con el teléfono, con el trabajo, con querer hacer cosas, entonces tu cerebro nunca puede relajarse y tampoco no te reprogramas. Tienes ¿cuántos años dime que tienes pensando que eres terco? ¿Cuántos años? Y una mente que sabe que es terca, que tiene muchos años integrado esa información, ¿cómo va a experimentar terco? Y no va a ser una persona responsable. Va a decir, no, yo soy muy terco. Y no se va a atrever porque yo soy muy terco. Y va a tener miedo porque soy muy terco. No, para nada. Se cambia el pensamiento. Y ya no vas a decirme eso porque ya en tu mente no está. Bueno, perdón. Y te amo mucho. Bueno, viste, entonces de empezar, cambia tu vida. Pero para cambiar la vida se cambia el pensamiento, no se cambia la vida, porque hay una sola. Perdón. Bueno, entonces, al estar en esa lucha y esa huida y ese congelamiento, ¿qué genera eso? Genera más estrés. Eso genera más estrés. Todo este pensamiento, un pensamiento de mierda, o pensamiento de baja vibración, o un pensamiento inmaduro, o un pensamiento, la hermosa, o un pensamiento que aprendimos en Disney, o un pensamiento que por lo menos yo tengo un pensamiento sobre el dinero, pero aprendí sobre mi mamá que tiene una carencia del dinero, entonces no tengo un pensamiento bueno sobre el dinero. Entonces nosotros, el pensamiento se queda grabado los primeros, cada 7 años el cerebro utiliza la información a su supervivencia y se van generando ciclos cerebrales, 7, 14, 21, 28, utilizando la información que ha sido grabada, porque si ustedes supieran que el cerebro no olvida nada, el cerebro está grabando la temperatura, está grabando el olor, está grabando el sabor, está grabando la mirada, está grabando, aunque ustedes no sean conscientes, el cerebro está metiendo toda esa información, la energía, las emociones, todo lo está registrando. Entonces, si ustedes registran una cosa como conflicto, eso quedó ahí adentro. Entonces es muy importante que entiendan que todo lo que nosotros nos alimentamos es los pensamientos. Si queremos tener buenos pensamientos, tenemos que alimentarnos con buenos pensamientos. Y prácticamente vinimos en familia que tienen malos pensamientos sobre la espiritualidad, o son malos pensamientos sobre el dinero, o malos pensamientos sobre la sexualidad, o malos pensamientos sobre lo que sería una linda pareja, una relación, o valores de mejores amigos, o mejores valores de una buena familia, o valores de la conexión con la naturaleza. Entonces hay que alimentar los pensamientos con buenos pensamientos, y si entender que si nosotros nos expresamos de una forma rara y no nos hacemos responsables de lo que decimos, y si no entendemos cómo se programa el cerebro se programa con todo lo que nosotros decimos.
Todo lo que tú digas, el cerebro te escucha porque no escucha al otro. La mente funciona con una ley de unicidad. La mente no puede entender que hay otra persona. La mente no puede distinguir entre lo virtual y entre lo real o entre la imaginación. Todo lo que te imaginas, si es de baja vibración, te lo estás creando igual. Si la mente no entiende que hay otras personas, que siempre eres tú mismo, porque no es una mente unicidad, única, es una conciencia única. La mente es atemporal, no entiende ni pasado ni de futuros, y ni de no tampoco. Entonces hay que ser muy correcto con el lenguaje, que es el mismo que te programa. Bueno, entonces hay que entender mucho que el estrés no se arregla con un masaje, eso te distrae, todo te distrae. Y el estrés es natural, es biológico, hay que saber cómo luchar. Pero si tenemos mucho estrés de la lucha, vamos a reaccionar de una forma muy tóxica. Es normal utilizar tu energía masculina, utilizar tu empoderamiento y decir, che, no me gusta que me estés golpeando tanto, o che, no me gusta que estés gritando al lado de mí. Se entiende, empezar a utilizar, pero hay que ser muy consciente y no guardando esa lucha y generando más lucha, que cuando me pase algo minúsculo paso o los niñitos y me descargo, proyecto. Que eso también es lo que quería hablar, que al no ser nosotros responsables de eso interno, empieza la proyección. Puf, tú lo proyectas allá afuera, ¡pah! Tú le dices a tu mente que es el otro. Entonces al tú decirle que, al tú proyectar que la medicina de afuera es la que se encarga de mi salud, tú estás perdiendo la responsabilidad. Tú estás entrenando a tu mente que la salud la consiga a través de un tratamiento. No estoy diciendo que el tratamiento sea malo, no estoy diciendo, pero el problema es a generar una adicción del tratamiento. El tratamiento lo podemos utilizar y podemos complementarlo con una biodescodificación o con otra herramienta para hacer un cambio interno y arreglar la medicina con un cambio externo, amortiguar el dolor. Pero no podemos generar una conducta que cada vez que me duele la cabeza yo tomarme una pastilla. ¿Por qué no puedo respirar? Porque a veces las señales del dolor de cabeza es que tienes que tomar agua, o que tienes que respirar, o que dejes de estar pensando tanto, dejar de estar solucionando cosas en la mente. Entonces a veces cuando nosotros no tomamos un medicamento no podemos entender muy bien las señales de nuestro cuerpo. Todo lo que sería dolores de cabeza, un dolor en esta parte, o el hombro para adelante, un dolor en la parte de atrás de las glándulas suprarrenales, todas son señales del cuerpo. Se puede estudiar esa señal del cuerpo, es una parte del cerebro. Esa parte del cerebro genera una parte del psiqui, porque una parte del cerebro es femenino, otra parte del cerebro es masculino, otra parte del cerebro es lógica, otra parte es ilógica. Entonces yo tengo la capacidad de poder hacer ese camino de una enfermedad para entender la psiqui, para entender cuál es la capa embrionaria del cerebro y cuáles son las emociones que no puede gestionar, que está afectando esa parte del cerebro. Entonces está adulterando y está mandando mucha energía, ulcerando toda esta parte del órgano. Entonces lo importante es hágale caso a su cuerpo. Su cuerpo es sabio. Y también no cambien las cosas, no se distraigan del estrés. Al distraernos del estrés, cuando se acaba esa distracción, vamos a volver al estrés y con menos energía, con menos dinero, con más deprimido, y ese estrés va a crecer más. Hay que entender que el estrés es agudo y crónico. No podemos escapar del estrés. Lo que tenemos que saber utilizar el estrés en el aspecto positivo y en el estrés en el aspecto negativo. El estrés es cortisol y el cortisol nos estimula. Sin cortisol no vivimos estimulados, no vivimos apasionados, no hacemos esas cosas. Entonces el problema no es el estrés
El problema es no saber gestionar los pensamientos, el problema no es actualizar el sistema de creencia, el problema es saber qué pienso yo sobre el dinero, qué pienso yo sobre la sexualidad, porque ya yo estoy grande y yo hablo de esto. Una persona tiene que vivir, no sexualidad, relaciones con otras personas, cómo me estoy relacionando con otra persona. Pero también la sexualidad es una energía muy potente que a mí me gusta mucho nombrar, porque le quiero quitar un poco del tabú. Si hay más conciencia en el tema de la sexualidad, va a haber menos, no sé, nos vamos a empezar a cuidar más, menos enfermedades y más conciencia, menos pobreza. Entonces no queremos hablar de estos temas porque hay muchos, pensamos que son oscuros, pero es muy importante porque la energía sexual es la creadora, es una energía muy potente. Entonces, si nosotros en el árbol genealógico, casi en todas mis consultas, yo veo que las mujeres y los hombres también tienen mucho problema con la sexualidad, porque hay mucha información en su árbol genealógico que la mamá fue maltratada, la abuela fue muy maltratada, toda la familia fue muy maltratada. Hola, hermosa. Entonces queda esa información en el ADN que la persona tiene que librar, tiene que como que experimentar todo lo que el árbol genealógico no experimentó. Entonces, pero si no hay conocimiento sobre la sexualidad, una persona prácticamente, para decir yo también en persona, yo aprendí de la sexualidad viendo pornografía. Entonces estoy viendo profesionales, estoy viendo gente que cuando yo hago eso no puedo hacerlo porque esa gente es profesional, después yo me deprimo porque yo pienso que lo estoy haciendo mal. Entonces yo más me estoy bloqueando mi propia sexualidad. ¿Se entiende? Entonces hay que saber cuáles son esos fundamentos del ser humano. Entonces un ser humano necesita relacionarse con el dinero porque necesita crecer, necesita cartas de su supervivencia, de hacer su mimito, comprarse sus cosas. Un ser humano necesita relacionarse con el sexo porque necesita procrear, necesita sentirse amado, necesita... todos los bebés hicieron un experimento muy crudo que todos los bebés que agarraban la caricia quedaban bien. Hicieron otros experimentos con unos bebés que hace muchos años que no le pusieron caricia y esos bebés se mueren. Todo el ser humano necesita caricia, necesita tacto. Somos así, somos sensibles. Entonces hay que echar el ojito cómo me estoy relacionando con la sexualidad, cómo me estoy relacionando con el dinero, cómo me estoy relacionando con mis pensamientos y emociones y cómo me estoy relacionando con mi espiritualidad y cosas así. Entonces empezar este replanteo, empezar esta autoindagación, empezar este desarrollo personal y no tampoco entender, que es lo que yo trato siempre de explicar con mucha énfasis, que no se puede arreglar las cosas del espíritu, se arregla con cosas de la espiritualidad. Las cosas de la mente se arreglan con cosas de la psiqui, se arregla con biodescodificación, se arregla con psicología, se arregla con cosas de la psiqui. Entonces, las cosas de las emociones se generan con cómo gestionar las emociones. Y las cosas del cuerpo se arreglan con los doctores. Entonces nosotros tenemos un problema emocional que nos está generando una enfermedad y el doctor solamente lo que hace es dar un medicamento. No estamos buscando la raíz del problema, ¿verdad? Entonces a veces es más fácil arreglar el tema energético y ya los síntomas desaparecen, o arreglar el problema psicológico y ya el problema desaparece. Entonces muchas personas se quedan, y lo veo y lo voy a decir porque yo soy claro, yo soy verdad, y el que le duela, bueno, tiene una herida interna, pero hay muchas personas que piensan que por estar en la nueva era, que hay mucha cultura de la espiritualidad, piensan que todos sus problemas se le van a arreglar, y no es así. No es así, no se te van a arreglar todos los problemas. Tu alma se va a sentir bien, pero tu mano, ¿cómo se va a sentir? ¿Se entiende? Entonces, a veces nos enfocamos que todo es un lado y tenemos que entender que tenemos varios cuerpos. Tenemos un cuerpo emocional que se tiene que arreglar con fundamentos emocionales y con herramientas para las emociones. Tenemos una psiqui que se tiene que basar en fundamentos de la psiqui con herramientas para la psiqui. Entonces, no irnos de un solo lado sin abandonar los otros. Si queremos arreglar el cuerpo, ponerlo fuerte, no vamos a estar haciendo cosas de biodescodificación. Tenés que hacer ejercicio. ¿Ves? Entonces, creo que hay mucha confusión por tanta información que hay. Estos cursos son muy caros, posta que sí. Yo he gastado miles de dólares, como 2 o 3 puede ser, en cursos. Son muy caros. Entonces, yo no cobro la información.
Entonces depende ya también de ustedes que traten o investiguen o lo que sea. Pero bueno, creo que lo primordial es que entiendan que el estrés lo vamos a vivir siempre. Depende de nosotros si vamos a vivir esa situación desde el amor, que por eso es que Jesús decía, aman al prójimo, el amor incondicional, y no vean el error como error. Si la mente lo ve como error, va a generar un trauma, pero si la mente tiene una autoestima elevado, que va a conectar con pensamientos elevados y va a ver lo positivo en lo negativo y va a aprender de ese error, esa mente va a tener programada no como errores, sino como aprendizaje. Entonces va a estar en una constante evolución, utilizando los errores de afuera para ver sus problemas internos y entender que hay mucho también información heredada por lo que nosotros aprendimos los primeros 7 años, que no nos hemos actualizado, y también tenemos información en nuestra genética de los problemas de nuestro árbol genealógico, de nuestros padres y nuestra madre y todos los abuelos y toda esa gente. Entonces hay un montón de cositas que hay que mirar por dentro, y hay un montón de cositas que generan una personalidad tóxica. Y hay un montón de problemas que hacen que nos bajen la vibración, y por eso tenemos que estar meditando y pidiendo energía, porque pero si no cambia la mentalidad, ni que baje el Buda, ni que baje nadie le va a salvar. ¿Por qué? Porque son seres humanos que tienen una mente, y tienen unas emociones, y tienen un cuerpo, y ninguna cosa puede existir sin la otra. Bien, no sé si alguien tiene una pregunta. Puedo responder unas preguntitas. Voy a buscar un poquito de agua porque estoy muy seco. Bueno, si no tienen preguntas, voy a durar un minutito y voy a apagar esto y me voy a poner a cocinar. Bueno, de todas maneras les quiero agradecer los que están ahí escuchando. Gracias por estar. Espero que hayan entendido. Vean el estrés de una forma evolutiva. Vean el estrés como para desarrollarse. Vean el estrés para entender que ¿por qué estoy pensando de esta forma? Este pensamiento es de mierda, me hace vivir estrés, lo voy a cambiar. Se puede cambiar. No cambien afuera para cambiar el estrés. No, hágase responsable. Consejo para conectar con nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual. Perfecto. Consejo para conectar con nuestro físico, emocional y espiritual. Perfecto. Para conectar con nuestro físico, hay que respirar. Y creo que lo más importante es la respiración. Y sentir el corazón. Y el yoga ayuda mucho a sentir las presiones del cuerpo y empezar a respirarlas. Por lo menos si yo siento que tengo un dolor por acá, ¿verdad? Entonces yo quiero conectar con mi físico para hacer tu pregunta, ¿verdad? Tengo un dolor acá en el hombro, ¿verdad? Entonces yo llego, cierro los ojos, empiezo a respirar, llevo mi conciencia, que es la mente, y la mente es lo que enfoca la energía. La mente es como la mira, y las balas son las energías, ¿verdad? Entonces yo llevo la conciencia mía, respiro y la enfoco en el lugar donde me duele. Ahí yo estoy llevando la conciencia, y las señales de nuestro cuerpo, por lo menos los dolorcitos, son parte que nosotros tenemos que llevar la energía, o tenemos mucha energía en ese lugar. Se puede entender, si la parte está muy caliente, el cuerpo, por lo menos, viste que cuando uno se excita, se le calienta estas partes de abajo, ahí la energía está enfocada. ¿Ves? Y cuando uno quiere activar subir toda esa energía sexual, que sería la kundalini, y activar todas las glándulas hacia arriba, que se hace con respiraciones, ahí tú estás llevando todo el calor y toda la energía por todo tu cuerpo. Por eso es donde se entra como más apasionado, como sería el tantra. Pero puedes enfocar tu cuerpo con los dolores, llevar tu mano, acompañada también con tu mano, llevar la conciencia, que es la mente, y empezás a conectar con tu cuerpo. Así con todo tu cuerpo, ¿verdad? Empiezas a sentirte, haces como un testeo. ¿Cómo está mi cuerpecito? ¿Cómo está mi cuello? Puedes hacer cierto tipo de movimientos y empiezas, acá como que me duele. Entonces empiezas a llevar la conciencia, y eso es nuestra forma de ser conscientes con nuestro cuerpo. Hay parte que abandonamos nuestro cuerpo, tenemos una señal ahí, pero con la pastilla no nos vamos a dar cuenta. Pero podemos hacer esta sanación energética para hablarlo. No hablo mucho de sanación
porque no me gusta decirle que están enfermos, pero le gusta como que equilibrar. Entonces llevar a través del enfoque. ¿Cómo conectar con las emociones? Con las emociones tienen que ser muy fieles, tienen que entender que es para ustedes la tristeza, cómo ustedes sienten la tristeza, ¿verdad? Y que es la ira para ustedes. ¿Cómo? ¿Sabes cuando te pones con ira? O pierdes el control y la mente se pone blanca. Porque eso es lo que pasa, es estar en ira pero consciente, estar en tristeza cuando por lo menos no es sentir tristeza y estás llorando por un drama psicológico, tú estás llorando porque tu mente te está tirando para abajo. Pero cuando lloras consciente la tristeza, tú estás alegre porque sabes que estás liberando la tristeza. Y eso es conectar con las emociones. Conectarlas pero de una forma positiva. Si tienes ira, bueno, gritarle a la almohada, pero no la proyectes al otro. Entender que tenés ira. Y después entender cuál es el pensamiento que hace tener ira. Pero también tiene que ser fiel a las emociones, porque las emociones son para sentirlas. Entonces si tú tienes 30 años y no has sentido ira, cuando tengas 40 vas a ser la vieja más amargada. ¿Y cómo conectar con la parte de espiritualidad? Respirando. La espiritualidad viene de la palabra spirit, que en spirit en latín es respiración. Un ser espiritual es un ser consciente que respira conscientemente. Entonces llevar la conciencia a la respiración, ser consciente que respiro. No respirar de una forma simpática, automática, sino ser consciente de la respiración, y eso automáticamente va a armonizar los dos hemisferios y va a armonizar todas las glándulas y va a equilibrar tu energía positiva y negativa. A ver cuál es la otra preguntita. Bueno, creo que con eso te respondí, Caro. Al Alfredo, yo para preguntarle algo tengo que absorber toda la información y luego te haré preguntas. Cuando quieras me haces la consulta por WhatsApp o por Instagram o privado. Mi pregunta es cómo estar integralmente conectado. Bueno, ¿cómo estar integralmente conectado? Tienes que ser consciente de todas esas cosas que te dije al mismo tiempo. Tienes que ser consciente de tu cuerpo, de las señales de tu cuerpo. Tienes que ser consciente de las emociones que estás sintiendo. Te las estás rechazando, te las estás guardando, te las estás sintiendo en el momento presente, las estás dejando para después. Tienes que estar consciente de... Yo digo, para estar 100% integrado, tienes que manejar 100% tu mente, 100% tus emociones, 100% tu biología. Cómo poner a prueba tu biología, cómo por lo menos... Caminar por encima de carbones es poner a prueba tu biología, o meterte en una ducha con hielo y controlar eso es poner a prueba tu biología. El ayuno, durar 3 días sin comer, es poner a prueba tu biología. Todas esas cosas, y vas a estar de una forma integrada. Y después con la parte espiritual vas a tener el cuerpo más tranquilo y vas a poder utilizar toda esa energía que no estás desgastando tanto en recuperar tu biológico, o recuperando tu psiqui, o recuperando esas emociones que se están guardadas y están bajando tu vibración. A sentir todas las emociones te vas a estar liberando toda esa densidad, porque en realidad ustedes todas esas emociones las arreglan en el sueño. En el sueño la mente se relaja, entonces empieza a arreglar todos los conflictos. Y viste que en los sueños si estoy puteando, o me estoy relacionando con el que no me quiero relacionar, o relacionando con el hombre de mis sueños y cosas así, se empieza a arreglar la mente, porque la mente quiere tener todo armonizado. Si yo les digo a ustedes, el cielo es... ¿Ves? La mente quiere terminar de una vez quiere terminar la frase. ¿Por qué? Porque la mente no quiere tener nada corto, no quiere tener nada a mitad. Funciona en una frecuencia todo armónica. Ahora tengo eso. ¿Cómo puedo equilibrarme para superar los dolores del cuerpo? Perfecto. Hay que entender que los síntomas serían respiraciones. Entonces lo importante siempre tiene que ser las respiraciones. Puedes hacer ejercicios del prana, todo esto, hacer muchas respiraciones, conectarte mucho con lo que sería con la naturaleza. Te recomiendo la naturaleza si estás trabajando o cosas así. No, respirar, porque tienes que respirar. Los pulmones tienen que respirar, tienen que estar en su ritmo natural. La alimentación es muy importante. Hay que hacer un pequeño estudio, puede ser un tratamiento homeopático. Oro coloidal o plata coloidal es buenísimo, tomar un poquito.
aceites de romero, menta, de menta para el pecho, todo lo que sume para los pulmones. Y dependiendo de los dolores, que también puede ser si para el dolor de cabeza, pero siempre tratar de acompañarlo desde una manera natural, todo de una forma natural, porque si llegamos a meterle por lo menos un antibiótico a nuestro cuerpo, nosotros tenemos que aprender cómo depurar todo ese antibiótico, cómo depurar los metales o depurar el pulmón. El jengibre, bueno, para depurar el pulmón, y todo lo que sea para eliminar esos metales del cuerpo. Y la naturaleza, y respirar, todo es respirar y ponerte las manos y entender también que no pasa nada, todo es perfecto, entender que el cuerpo necesita esas bacterias para hacerse más fuerte. Todo es así, todo es evolución. Nosotros tenemos que integrar. Después el cuerpo obviamente da unos resultados de unos síntomas, pero ya el cuerpo se va a hacer más fuerte, y también no tener un pensamiento que te hace transitar ese proceso de una manera deprimente. Entenderte, decirte, bueno, yo puedo con esto, obviamente tú no puedes conmigo, empoderarte, me declaro sana, te bañas, haces todo lo que tú quieras, haces cosas que te motiven, si te da una posibilidad de estar tiempo contigo misma, utilizar el tiempo para meditar, el tiempo para reflexionar, el tiempo de, como yo le expliqué, todo lo que tenga que ver con esta parte tiene que ver con el problema del territorio. ¿En qué yo me siento que no tengo territorio? ¿En qué yo me siento que alguien me está atacando? Me siento en paz en mi casa, me siento en paz en mi trabajo, me siento en paz con mis amigos, me siento en paz con mi pareja, me siento en paz con mis hijos. Entonces todas esas cosas, cuando se arreglen todo el problema territorial, eso va a desaparecer. Bueno, y así así es lo que quiero dejarle, así es la biodescodificación. No es nada de energía, no es nada, es yo a ustedes acompañarlos a que vean su estilo de creencia, su subconsciente, su inconsciente, y ayudarle a programarle, decirle, mira, ese pensamiento es de baja vibración, lo querés, te está generando esa conducta de tóxica, vas a querer siguiendo la tóxica o te vas a empoderar, o vas a querer siguiendo así y vas a hacer tus sueños realidad. Eso es lo que es la biodescodificación. No es magia, esto es un entrenamiento. Esto es para gente inteligente, y esto es para gente valiente, y esto es para gente que quiere cambiar lo interno y se le va a reflejar en lo externo automáticamente. Y bueno, creo que me voy a despedir. Ya me dio mucho calor y tengo hambre. Creo que lo expliqué muy bien, me gustaron las preguntas, espero que le hayan servido las respuestas, y si no les sirven, saben que lo hice con una intención muy bonita. Por lo menos con la información que tengo ahora, o si no, hacemos algo más privadito y con más calma, y yo ahí me pongo super saiyajin o bien profesional, y bueno, les pongo todo en la mesa lo que yo puedo aportar. Bueno, a los que nos vieron el video completo y quieren verlo completo, se pueden empezar desde nuevo. Gracias, buenas noches, besito. Aunque me estás mandando, no, pero buenas noches.